de Miyamoto Yuriko, Una flor. Nos pone en la parte posterior. De entre todos los escritores japoneses que alzaron sus voces contra las atrocidades de la guerra y la barbarie de la bomba atómica, destaca con letras de oro el nombre de una mujer, Miyamoto Yuriko, comprometida con los más desfavorecidos. Yuriko describió la terrible situación de la clase trabajadora durante el periodo del capitalismo imperialista y militarista desbocado en los años 30 del pasado siglo en Japón. Y bueno, te pone, la obra de Miyamoto Yuriko es el testimonio vivo de la conciencia social de una autora que fue faro intelectual de la izquierda y encabezó la lucha por la liberación de la mujer en Japón. O sea, es alguien realmente importante. Y aquí nos pone la contraportada de Miyamoto Yuriko. 1899-1951. Hija de un importante arquitecto, se crió en un acomodado barrio de Tokio. A los 17 años publicó su primer relato y cosechó el elogio de la crítica. En 1918, Yuriko viajó con su padre a Nueva York, donde conoció a su primer marido, de quien se divorció tras 5 años de infelicidad y sequía creativa. De esta experiencia, Yuriko obtuvo el material para su primera novela. En 1927 viajó a la Unión Soviética, donde conoció de primera mano la implantación real de las doctrinas comunistas. A su regreso a Japón en 1930, ingresó en el Partido Comunista Japonés y encabezó el movimiento de la literatura proletaria. En 1932 se casó con Miyamoto Kenji, secretario general del partido. La pareja sufrió una implacable persecución política. Entre 1932 y 1942, Yuriko fue encarcelada y torturada en varias ocasiones, y Kenji fue condenado a cadena perpetua en 1933, siendo liberado tras la guerra. Yuriko murió en Tokio a los 52 años. Sus relatos La planicie de Banshu y su secuela Hierba del viento, galardonados con el prestigioso premio Mainichi en 1947 e incluidos en esta antología, se convirtieron en clásicos de posguerra. Bueno, pues vamos a ver qué más tenemos en este libro. Maestros de la literatura japonesa. Una flor, Miyamoto Yuriko. Traducción de Hiroko Hamada y Virginia Meza. Introducción de Virginia Meza. Aquí tenemos que es una primera edición de octubre del 2017 de la colección Maestros de la literatura japonesa, el título original, y esta edición es Satiri. La ilustración es Mujer maquilladora de Hashiguchi Goyo. Una ilustración muy bonita, la verdad, preciosa. Y aquí tenemos la introducción y las 3 historias que no vienen en el libro. Una flor, La planicie de Banshu y Hierba del viento. Tenemos aquí una introducción donde nos cuentan lo que ya hemos reseñado de su vida joven, que era una mujer burguesa, y de su cambio hacia posiciones claramente de izquierdas y progresistas en la vida en la época del Japón imperialista, de cuando Japón invadió China. Y vamos a empezar. Nota la traducción. Una flor. Una flor es el primero de los 3 relatos y nos cuenta la vida de Asako. Asako es una joven viuda que vive con Sachiko. Viven las dos juntas y realmente Asako vive con Sachiko porque le viene bien. Es una joven mujer, trabaja en una revista y trabaja, y digamos, tiene una relación de amistad entre ellas dos. Se ha dicho que esta relación de amistad es una relación, lo ponen en el prólogo, de una relación del lesbianismo o cercana al lesbianismo. Yo he leído el relato
y no me parece, la verdad, es todo muy sutil y no puedo, en ese sentido no puedo adelantar nada. Eso es el lector el que tiene que decidir con su perspicacia lo que pasa en esta novela, en este relato. Es un relato corto, no es muy... A mí realmente este primer relato no me llegó mucho. Nos cuentan también el trabajo de Asako y de Sachiko en el mundo editorial japonés, pero a mí la verdad este relato no me supuso nada. Es un relato que realmente es la vida cotidiana, realmente de ellas dos en el Japón. Este primer relato fue escrito en 1927 y realmente se nota, yo creo que es un poco como si fuese una de las primeras obras de Miyamoto Yuriko, la verdad. Entonces simplemente es el trozo, un capítulo de la vida habitual, cotidiana de Asako. Nada más que eso. Y lo que pueda haber de sutilezas o de entre líneas lo tiene que detectar el lector. Yo no soy muy perspicaz y me pareció realmente un relato no excesivamente interesante sobre la vida de unas mujeres trabajadoras en el Japón de aquel tiempo que no estaba en absoluto bien visto. Ni visto ni comprendido. El segundo relato es La planicie de Bansu. Y la planicie de Bansu es otra cosa. La planicie de Bansu empieza justamente cuando el día que Japón se rinde después del bombardeo de Hiroshima. Tenemos aquí la protagonista, es Hirako. Hirako vive con el hermano de Yukichi. Yukichi es el marido de Hiroko. Tenemos a Hiroko, su marido Yukichi, que está en la cárcel porque Yukichi es un miembro del Partido Comunista. Hiroko escucha por la radio la rendición e inmediatamente se plantea viajar al norte del Japón para encontrarse con su marido. Se espera, lógicamente, en esos días que haya una amnistía. Las autoridades, digamos, de ocupación van a entrar ya en el país y, claro, van a imponer, lógicamente, una amnistía y una libertad a los presos políticos, como es el caso de Yukichi. Y entonces vamos a ver cómo Hirako se va hacia el norte y en su viaje al norte para encontrarse con su marido en la cárcel, ¿no? Pues hace un desvío para ver a la familia de su marido. Y en este viaje en tren, que es realmente maravilloso, la planicie de Bansu es la zona, creo que donde viven la mayor parte de los japoneses. En este viaje se va a encontrar Hiroko con toda la destrucción del país, no solamente la destrucción física, la destrucción moral. Estamos en el momento en que las personas están cambiando, están desconcertadas. El país está desolado, dividido además porque hay personas que no comprenden la rendición y aún mantienen, lógicamente, no les ha dado tiempo a cambiar sus costumbres. En el viaje de tren ella ya ve cómo los empleados del ferrocarril aún siguen con las viejas formas autoritarias del pasado. A su marido, a Yukichi, está en la cárcel porque en los años 30 en Japón había la ley del mantenimiento del orden público. Entonces, simplemente por ser opositor o tener otras ideas distintas
a las del gobierno, pues eran encarcelados en unas condiciones muy duras. En este sentido, ella iba hacia la isla de Hokkaido, creo que es la que está más al norte de Japón, y es un sitio que es verdaderamente duro y frío. Este relato para mí es el más interesante de los tres y es una auténtica maravilla. La descripción de este momento del Japón. Aparte, ella en este viaje sucede algo que es muy japonés, que es que hay una catástrofe natural, hay inundaciones. Siempre pasa lo mismo, en casa del herrero cuchillo de palo. Siempre hay algo peor, ¿no? Pasa más desgracia sobre una situación difícil del país. Y realmente es un relato extraordinario. A las personas que les gusta la vida en el Japón en ese momento es extraordinario. Lo cuenta desde los ojos de una mujer japonesa y lo cuenta, digamos, de una manera fría, distante. En algunos momentos parece que no está pasando por un país desolado por la guerra. Ella siempre con la distancia y con esa frialdad. Realmente es un relato sorprendente y realmente que el que lo haya leído no lo va a olvidar nunca. Un extraordinario relato de esta mujer, de Miyamoto Yuriko. El tercero, que se llama Hierba del viento, ya tenemos a Hirako, y a su marido Yukichi ya viviendo en Japón. Y bueno, ya tienen una casa y es la historia de cómo de la vuelta del preso a la vida. Pero la vuelta del preso a la vida en este caso es distinta. Yukichi, el marido de Hiroko, que es un miembro del Partido Comunista Japonés, vuelve a casa, pero vuelve a casa tuberculoso. Está muy bien explicado cosas como la sensación de ellos dos, de la pareja, de poder pasear juntos por las calles. Eso desde luego lo describe ella de una manera maravillosa, sin ninguna pasión, pero con una sencillez, desde luego, a veces casi escalofriante, de la sensación tan extraña como te cuenta esta relación, las visitas de su marido al médico. Y hay algo nostálgico, porque Hiroko ve que su marido ha cambiado, lógicamente con los años en la prisión ha cambiado. Ella recuerda aquí en este tercer relato cuando ellos dos trabajaban en la redacción del periódico del partido y cómo han cambiado 12 años después. Realmente este es un relato en cierta manera nostálgico y a la vez lleno de ternura de ella hacia su marido. Pero ella sabe que su marido ha cambiado. Bueno, pues esta es la historia, las tres historias de este libro de Miyamoto Yuriko. Realmente es una escritora, realmente de los tres relatos, el primero para mí tiene poco interés, pero el segundo y el tercero son extraordinarios. Realmente es muy, muy recomendable y sobre todo si a las personas que les guste el mundo de la posguerra, de ese cambio de un país, de estar en guerra y verse de pronto ocupado por unas potencias extranjeras, al que le guste esos temas, este libro les va a gustar muchísimo. Y ella escribe con una enorme sencillez y delicadeza, y realmente el título de una flor, que es el título del primer relato, le viene muy bien, porque realmente el libro es como una flor, pero una flor que nunca se termina de romper. Siempre permanece pegados los pétalos, como en cierta manera se permanece pegada la voluntad de esta mujer de Hiroko y de su marido Yukichi de sobreponerse a todo, a la guerra, a la represión. Realmente es un libro estupendo y que merece la pena leer. Pues nada, un saludo desde La Coruña.